En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado del perdón como puerta principal de acceso, puerta principal de conocimiento al amor de Dios. De parte nuestra, el perdón se propicia con el arrepentimiento. De parte de Dios, el perdón surge de una disposición suya, gratuita, preciosa, eficaz, que se llama la misericordia. Por eso, en nuestras dos últimas reflexiones, hemos hablado sobre el arrepentimiento y sobre la misericordia. Ahora vamos a dar un paso más. Allí donde se encuentran el arrepentimiento y la misericordia, aparece esta palabra que está ahí en mayúscula, la palabra gracia. Esa es nuestra reflexión en este momento. El encuentro con la gracia. Vamos a desarrollar esta reflexión con el favor de Dios en 4 puntos. Primero hablamos de lo debido y lo recibido. En un momento va a quedar claro por qué esa es la introducción. Luego comentaremos, a manera de contraste, vamos a comentar lo que podemos llamar un caso fallido. Hay una cantidad de lenguaje, hay una porción considerable del lenguaje de la teología de la liberación que tenemos que considerar un caso fallido con respecto a este tema de la gracia. Vamos a ver por qué. Después de esas aclaraciones, en la parte de allá de nuestro tablero, tenemos los otros 2 temas: el conocimiento de sí mismo como disposición inmediata, pero también permanente, hacia la gracia, y los indicadores próximos, que son como el último empujoncito que nos da el amor de Dios para ese encuentro. Bueno, empecemos con lo debido y lo recibido. La palabra gracia es traducción de un término griego que es charis. Y la palabra charis da origen a charisma, de donde viene también carisma. Charisma quiere decir regalo. Charisma es regalo. La palabra gracia nos habla de aquello que recibimos como un regalo. ¿Qué es lo contrario o lo contrapuesto a un regalo? Pues aquello que me es debido. Si yo compro algo en el mercado, pago una buena cantidad de soles por un electrodoméstico, no me lo están regalando. Tuve que pagarlo. Uno ve que la gran mayoría de las interacciones y transacciones son de esa manera. Doy, recibo, y hay una proporción entre lo que doy y lo que recibo. Si yo llego con 25 soles a comprar una máquina lavadora, creo que tal vez ni de juguete.
Tiene que haber una proporción. Tengo que dar algo equivalente. Esa proporción es lo que podemos llamar lógica de la transacción. La lógica de la transacción es: yo gasto y recibo, doy y me dan, y hay una proporcionalidad entre una cosa y otra. Si quiero viajar en primera clase de un avión, tengo que pagar muchísimo más. Hay un refrán que existe en varios países, una de las versiones es: el que quiere azul celeste, que le cueste. De modo tal que hay una proporción. Pero la lógica de la transacción no tiene que ver únicamente con el asunto del comercio. Es lógica de la transacción también lo que solemos aplicar en nuestras relaciones humanas. Una frase que la habremos oído muchas veces: el que me trata bien, yo lo trato bien. El que me trata mal, yo lo trato mal. O sea, nos damos cuenta que la famosa ley del talión es una expresión de la lógica de la transacción, que funciona con lo debido. La lógica de la transacción es esa: si una persona es amable conmigo, yo soy amable con ella. Alguien me hizo un favor, yo con facilidad le haré un favor a esa persona. Alguien me trató mal, con mucha dificultad yo le voy a hacer un favor a la persona que me humilló, que me trató mal. Entonces aquí entra aquello de pagar con la misma moneda. Aquí entra aquello de la ley del talión: el ojo por ojo, el diente por diente. Eso también pertenece a la lógica de la transacción. Uno puede ver que la lógica de la transacción es, como su nombre lo indica, lógica. Es lógico, en cierto sentido, que si yo llevo la suma apropiada de dinero, pues me dan el carro que yo quiero. Si llevo la suma apropiada de dinero, me dan el viaje en primera clase que yo quería. Si llevo la suma apropiada de dinero, me dan la máquina lavadora que yo quería. Eso es lógico. Pero hay un problema con la lógica de la transacción, sobre todo cuando se aplica a las relaciones interpersonales. Es posible que en un cierto momento de mi vida yo tenga una gran necesidad. Necesito recibir mucho, pero quizás en esa época de mi vida tengo muy poco para dar. Entonces yo no puedo entrar en la lógica de la transacción, porque lo que puedo dar es muy poco y lo que necesito recibir es muy grande. En nuestra charla pasada comentábamos el caso de un muchacho pandillero allá por los sectores de Palmira, cerca de la ciudad de Cali, en Colombia. Este pandillero recibió un disparo que prácticamente le pulverizó la zona inferior de su columna vertebral. Sus piernas quedaron completamente inútiles. No hay manera, no hay cirugía, no hay tratamiento, quedaste paralítico. Ese hombre era jefe prácticamente de esa pandilla, donde había decenas y decenas de pequeños y medianos criminales, del tipo atracador, ladrón, esa clase de personas. Y este era el jefe, pero le metieron ese tiro en la espalda. Obviamente ya no puede seguir deambulando por las calles, ya no puede seguir dirigiendo la pandilla, queda tirado en una cama. Este joven cuenta su testimonio y dice: pasé prácticamente un año solo revolcándome en mi dolor. Un año solo. Es decir, que mientras él tenía su buena salud y se podía hacer respetar, entonces con su palabra se imponía en la pandilla, con sus amenazas se imponía en la pandilla.
Pero luego su situación cambió dramáticamente. Ahora ya no estaba fuerte, ahora estaba débil. Su cuerpo se iba llenando de llagas por estar acostado tantas y tantas horas. A medida que su cuerpo se llenaba de llagas y su corazón se llenaba de necesidades, él descubrió de manera aterradora que ahora tenía muy poco para dar, pero ahora necesitaba mucho, ahora necesitaba recibir. Pero tenía muy poco para dar. Su dinero era poco, su capacidad de influencia era poca, su capacidad de organizar golpes, atracos, robos, crímenes, que era lo que había sido su vida, era muy poca. Entonces, ¿a dónde estaba arrojando la lógica de la transacción a ese muchacho? Lo estaba arrojando a la desesperación, a la soledad. Tienes poco para dar significa, según la ley de la transacción, según la lógica de la transacción, significa recibirás poco. O sea que la lógica de la transacción funciona muy bien cuando uno tiene bastante para dar. Usualmente cuando uno es joven, cuando uno es inteligente, cuando uno es bonito, cuando uno tiene influencia, cuando uno tiene dinero, ahí funciona la lógica de la transacción. Pero en la vida humana no todo es salud, juventud, fuerza, inteligencia y belleza. En la vida humana también hay enfermedad, también hay fracaso, hay traición, hay desánimo, hay depresión, hay vejez. Eso también es parte de la vida humana. Entonces, si uno se concentra únicamente en la lógica de la transacción, uno se da cuenta que poco a poco todos vamos quedando en una espantosa soledad. Esto no es un invento mío, esto es exactamente lo que está sucediendo en muchos países. En los países donde entra de lleno la lógica de la transacción, la gente se va quedando sola y sola y sola. Y realmente lo único que se les ofrece es, aquí hay un revólver si te quieres matar, ahí hay una clínica donde te pueden matar con menos dolor, con menos tragedia. En este hospital te podemos propinar la eutanasia, te podemos dar la eutanasia. Es decir, la única respuesta que tiene el mundo cuando la lógica de la transacción se impone, la única respuesta del mundo es el suicidio. Ya no puedo dar más, ya no le intereso a nadie, ya soy un estorbo. En países como Bélgica o como Holanda, donde hace mucho tiempo está aprobada la eutanasia y se practica masivamente, hay toda una presión psicológica con las personas enfermas terminales y con los ancianos. La ley no permite que te maten y sin embargo se han dado bastantes casos de muertes provocadas. La ley no permite que te maten, pero el médico sí puede hacerte ver todo lo que tú le cuestas al presupuesto. ¿Qué cosa tan costosa? Esta droga que ahora le tenemos que poner es muy, muy costosa. Vale mucha plata sostenerlo a usted. Pero pues si usted quiere seguir viviendo, igual podría firmar aquí este papel y entonces acabamos con esto. Pero si usted quiere seguir viviendo, está en su derecho, entonces seguiremos gastando ese poco de plata en usted. Por supuesto que lo que yo estoy haciendo aquí es una caricatura, pero el mensaje sí es ese. Eres una carga. La familia le hace sentir también, eres una carga. No solo eso, se exalta la figura de la persona que fue, entre comillas, tan valiente. ¡Qué valiente que fue! Porque se suicidó. Hace poco, en un medio de divulgación de contenidos escritos en internet que se llama Medium, me encontré un artículo de una persona que planeó su muerte. Ya estaba viejo, ya estaba enfermo, entonces organizó una gran fiesta de despedida. Oiga hasta dónde llega el cinismo. Gran fiesta. Invitó a todos los amigos, oyeron la música de siempre, comieron muy bien. Eso un viernes por la noche, porque el lunes voy y me suicido. Mire a dónde llega la lógica de la transacción. Como ya no puedo contar con amigos, porque a nadie le interesará ser amigo de un viejo con Alzheimer, como a nadie le interesará ser amigo, porque estaré postrado recibiendo diálisis cada no sé cuánto tiempo, como a nadie le interesará gastar tiempo conmigo, entonces lo mejor que puedo hacer es matarme.
Con la misma lógica de la transacción habla un ateo furibundo llamado Richard Dawkins. Richard Dawkins escribe D-A-W-K-I-N-S. Richard Dawkins habla de cómo si una madre se da cuenta que el hijo que está esperando tiene el síndrome de Down, lo que debe hacer esa madre es abortar. De hecho, eso es lo que se practica masivamente en Inglaterra. Es muy difícil encontrar un adulto con síndrome de Down en Inglaterra, todos los matan. Ese es un holocausto silencioso que se va realizando ahí. A todos los matan. Y este autor, que es muy leído y que es muy apreciado por mucha gente, Richard Dawkins, se declara completamente a favor de eso. No hay por qué recargar a la sociedad, le hace al presupuesto de la sociedad, con una persona con síndrome de Down. No recarguemos a la sociedad, matémoslos pronto, que no gasten. Lógica de la transacción: si no aporta, que no exista. Uno se da cuenta que esa lógica es implacable. Esa lógica quiere decir que el que resulte inútil a ojos de la sociedad, el que resulte poco interesante, el que resulte indeseable, solo tendrá un camino de salida: la muerte. Pero a veces las cosas son distintas. A veces el énfasis no está en lo debido, lo que a mí me deben o lo que yo debo. A veces, uno recibe mucho más de lo que debería recibir. A veces hay regalos, genuinos regalos. Esa es la noción de gracia. Regalo, donación. Qué importante que es el verbo dar, dar. El verbo dar es fundamental. No comerciar, comprar, vender, intercambiar. El verbo dar, dar. Y ese verbo es el verbo propio de la acción de Jesucristo. Es el verbo propio del encuentro con Él. Por eso, aunque la lógica de la transacción siempre tendrá un lugar y una importancia en la sociedad humana, yo no estoy aquí proponiendo una sociedad a donde yo llegue a los supermercados y diga: ¿sabe qué? Hoy amanecí con ganas de tener esa máquina lavadora. Claro, claro, señor, ¿dónde se la enviamos? No, el mundo nunca será eso. Siempre es necesaria una cierta lógica de intercambio y de transacción. Pero si no agregamos otra lógica, que es la lógica del don, la lógica de la gracia, la vida se vuelve invivible. Porque todo ser humano tiene momentos de fragilidad. Y lo único que propone la lógica de la transacción es: si de veras estás deprimido, tranquilo que te matamos, no te preocupes. Paga esta suma y te matamos sin dolor. O también, si te aguantas el miedo, tírate de un edificio bien alto y te revientas contra el suelo, pero eso da bastante miedo. Entonces, por la siguiente módica suma, nosotros te matamos sin tanto miedo. La lógica de la transacción conduce de manera inevitable al callejón de la muerte. Siempre habrá un lugar para la lógica de la transacción, pero hay otra lógica, y es la lógica de la gracia, la lógica del don. Ese era el primer punto, aclarar esa diferencia entre lógica de la transacción y la lógica de la gracia, y enfatizar que en la lógica de la gracia lo que yo recibo es desproporcionadamente mayor de lo que yo podría dar. Pasemos al segundo punto, lo que he llamado el caso fallido. El documento de Medellín, es decir, la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968 y la Conferencia Episcopal de Puebla en 1979,
utilizaron una expresión, opción preferencial por los pobres. Había una buena razón para hablar de opción preferencial por los pobres. Cuando se reunieron nuestros obispos en Medellín, se dieron cuenta de algo que era perfectamente evidente y lo pusieron por escrito. Ellos se dieron cuenta que el gran escándalo para la proclamación del Evangelio en nuestros pueblos es el escándalo de la injusticia. Y por supuesto que la injusticia se convierte en una máquina que genera pobreza, y detrás de la pobreza genera muerte. Entonces estuvo muy bien esa denuncia, fue denunciada la injusticia. Se denunció la injusticia como gran obstáculo para la propagación del Evangelio, y por consiguiente se tomó una opción preferencial por aquellos que habían sido víctimas de injusticia. De manera que la palabra pobre en los documentos de Medellín y de Puebla no significa simplemente la persona que tiene bajos recursos. Como bien lo explicaron varios autores, tanto en Medellín como en Puebla la palabra pobre significa empobrecido. Aquel que ha sido irrespetado en sus derechos y que por consiguiente ha llegado a ser pobre. Pero se trata de una estructura de pecado. Este es el lenguaje que proviene de esas conferencias episcopales. Importante destacar que ese lenguaje no surge del capricho, surge de una realidad dolorosa y sentida que fue la que vieron nuestros obispos. Pero hay un problema en aquello de la opción preferencial por los pobres, hay un problema grave, un problema bien serio. Y es que en esa opción preferencial por los pobres queda entendido que la Iglesia va a trabajar solamente o principalmente con un sector de la sociedad. Es decir, que los que ocasionan el problema son los ricos y nosotros vamos a solucionar el problema con los pobres. Ahí empieza el caso fallido. Porque ya ese análisis inmediatamente peca de lo que se va a hacer más evidente con el curso de los años, y es que se privilegia el análisis marxista, porque fue el análisis marxista el que dijo eso: el causante de la pobreza es el rico que se adueña de los medios de producción. La solución al problema de la pobreza es hacer fuerte al pobre para que se enfrente al rico, desposea al rico y los medios de producción pasen a ser posesión del pueblo, de todo el pueblo. Esa era la perspectiva marxista, y esa perspectiva marxista desde muy tempranas horas se infiltró en la teología de la liberación. Observa, repito, el error en donde empieza, en que se presenta la causa en un sector de la sociedad y se busca la solución fortaleciendo, o como hoy se dice a veces, empoderando a otro sector de la sociedad, es decir, a los pobres. Los que causaron el problema fueron los ricos, esos egoístas y codiciosos. Nosotros vamos a fortalecer a los pobres para enfrentar la situación con los ricos. Es decir, estamos hablando de lucha de clases. El problema más grave desde el punto de vista del Evangelio es que eso de que una clase social, suponiendo que esa terminología sea adecuada, sobre lo cual también hay cuestionamientos, eso de que una clase social es la que produce el problema, pero yo voy a construir la solución a partir de otra clase social, eso no tiene nada que ver con el Evangelio, nada. Porque lo que propone el Evangelio es una palabra diferente, es la palabra conversión.
Lo que propone el Evangelio es conversión, es decir, desde el punto de vista del Evangelio, el que produce el problema es el que tiene que producir la solución. La denuncia profética es necesaria, la clarificación sobre la situación de pecado es necesaria, pero el camino, como ya lo hemos mencionado en nuestras charlas anteriores, es el camino del arrepentimiento. Y detrás del arrepentimiento, la conversión, la recepción del perdón y una vida nueva. Ese es el camino que muestra el Nuevo Testamento. Ese no fue el camino que tomaron la mayor parte, por no decir todos, los llamados teólogos de la liberación. La palabra arrepentimiento no aparece ahí. La única conversión que se menciona en los textos de la teología de la liberación es la conversión de una iglesia que se supone que tiene que tomar esa opción por los pobres, de manera que el único que tiene que convertirse es aquel que descubre que debe unirse a la causa de los pobres. Repito, no sé si esa sea una buena o mala estrategia sociológica. Yo personalmente creo que es una mala estrategia y creo que eso no va a engendrar sino resentimiento y más problemas en la sociedad. Pero independientemente de su eficacia económica o sociológica, date cuenta de que esa estrategia no tiene la menor base bíblica. Eso no proviene de la predicación de los apóstoles. Eso no tiene base en la Escritura. No viene de ahí. De ahí no viene. Vendrá de otra parte. De ahí no viene. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la gracia? De dos maneras. Primero, al enfatizar la opción por los pobres y por consiguiente al pensar que la solución a los problemas estaba en ponerse del lado de los pobres y quedaba implícito en contra de los ricos, al plantear las cosas de ese modo, se omite la palabra arrepentimiento y por consiguiente se omite la experiencia de la gracia. Porque es a través del arrepentimiento y la recepción del perdón gratuito de Dios como yo llego a sentir la gracia, como yo llego a sentir que estoy recibiendo mucho más de lo que se me debe. Yo no puedo experimentar la gracia si soy un pobre que se gana con su lucha, con su estrategia política, con su estrategia militar, se gana lo suyo. Es decir, la teología de la liberación es un ejemplo de lógica de la transacción. ¿Por qué? Porque al rico, egoísta y codicioso se le da duro por la cabeza para que aprenda. Y al pobre se le pone en la ruta de un esfuerzo sostenido y continuado, con la claridad de que lo que va a lograr es el fruto de su esfuerzo, es algo que logra a pulso. Hay una palabra que se utilizaba mucho cuando yo estaba estudiando mis años de filosofía, lo cual fue el siglo pasado. Yo inicié mis estudios de filosofía en el año 1986. Lo básico de mi ciclo filosófico fue en los años 86, 87, 88. Cuando yo entré a teología, el mundo cambió, pero no porque yo hubiera entrado a teología. El mundo cambió porque en 1989 se habla de perestroika, en 1989 se habla de apertura. Se abre también el camino para que caiga el famosísimo muro de Berlín. Y cuando cae el muro de Berlín, cae el modelo comunista soviético y el mundo ya nunca volvió a ser igual. Bueno, pero en mis años de filosofía yo me acuerdo que se repetía mucho una palabra, la necesidad de que el pobre se concientice. Este es un verbo muy marxista, la concientización. Hay que concientizar al pobre.
Pero fíjate que es concientizar al pobre, es hacerlo consciente, por eso el verbo, hacerlo consciente de la máquina de la muerte que está metida en la opresión económica. Y sobre todo la concientización es el proceso de construcción de comunidades que luchan por sus derechos, comunidades que se levantan. Me acuerdo que ese era un verbo, ese verbo cuántas veces lo escuché yo. En América Latina se levanta el pueblo ha entendido y se levanta. Es un lenguaje sindicalista, es un lenguaje comunista que era muy frecuente en aquella época, el pueblo que se levanta. Alguien dirá, padre, pero ¿usted está de acuerdo entonces con la opresión económica? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y por supuesto que me parece que si hay algo valioso en la teología de la liberación es que nos abrió los ojos sobre muchas opresiones y que no podemos ser indiferentes a la injusticia, eso sigue siendo cierto. Pero a lo que yo voy con mi tema es a esto, que cuando se habla del pueblo que se concientiza, otro verbo de aquella época, se organiza, se levanta, el pueblo se concientiza como un gigante dormido, el pueblo despierta, América despierta. El pueblo es un gigante dormido, el pueblo se despierta, el pueblo toma conciencia, se concientiza, el pueblo se une y se organiza y el pueblo se levanta para ser sujeto histórico, para ser sujeto de su propia historia. El día que yo oí esa expresión, yo era un pobre estudiante de filosofía. Imagínate cuántas cosas faltan por aprender, muchas más me faltaban en esa época. Pero aún con mis escasos conocimientos, sobre todo escasos conocimientos bíblicos, a mí me sentó tan mal el día que por allá en una de esas reuniones de teólogos de la liberación hablaron de cómo el pueblo se estaba levantando porque ya se había organizado y concientizado y este gigante dormido ya se despierta, ya se levanta y ahora América Latina quiere ser sujeto de su propia historia. ¡Wow! Suena impactante. Pero si tú vas a las páginas de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, tú empiezas a pasar páginas de la Biblia, a ver dónde está eso de que el pueblo se concientice, se organice, se levante y llegue a ser sujeto de su propia historia. Y resulta que el libro del Éxodo, a pesar de que los teólogos de la liberación citaban tanto, pero tanto al libro del Éxodo, el libro del Éxodo no habla de un pueblo que se concientiza, ni que se organiza, ni que se levanta. El libro del Éxodo lo que habla es de un faraón que se cree Dios y de un Dios que le dice al faraón, tú no eres Dios. Entonces yo me di cuenta, me empecé a dar cuenta, yo y muchas otras personas, yo no estoy diciendo que he aquí el iluminado, el único que percibió, no, mucha gente se dio cuenta. Oye, aquí hay algo que no funciona. Empezando porque en el libro del Éxodo, los primeros mensajes que le envía Dios al faraón, ¿cuáles son? Deja a mi pueblo que salga para celebrarme una fiesta. El gran propósito del Éxodo es que se le dé culto al Dios vivo. Ese es el propósito del Éxodo. El propósito del Éxodo no es lograr la autonomía del Estado de Israel, que empieza a ser sujeto de su propia historia. ¿Qué? Sujeto de su propia historia. El pueblo lo que va a hacer es adorador de Yahvé. La liberación, término muy importante en la teología de la liberación,
La liberación de la que habla el libro del Éxodo es liberación del faraón para poder decir al Señor tu Dios, a Él solo servirás. La liberación del Éxodo no es una liberación en la autonomía para que el pueblo decida qué es lo que quiere ser. La liberación en el Éxodo es la libertad del yugo opresor y engañoso del faraón para servir únicamente a Dios. Claro que en aquella época, años aquellos, estoy hablando de más de 30 años, no, como 30 años atrás estoy hablando, unos 30 años atrás. Hay gente aquí que no había nacido en esa época. Cuando se hablaba de liberación en aquella época, se entendía que era liberación, liberados por el Dios de la vida. Se utilizaba mucho esa expresión, el Dios de la vida. Pero tácitamente lo que quedaba implícito era que somos liberados para tener vida. Y la parte de que es Dios no importaba mucho. Pero la verdad es que el libro del Éxodo nos habla de reconocer el señorío de Dios. En la primera proclamación de los mandamientos, lo que le dice Dios a Moisés siempre termina argumentándose con esta frase: yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor. Ese es el gran argumento. Entonces, ¿por qué llamo a la teología de la liberación un caso fallido? Es un caso fallido porque, aunque denuncia algo que es real y que tiene que seguir siendo denunciado, la injusticia social, la solución que proponía la teología de la liberación era la concientización del pueblo para que fuera sujeto de su propia historia. Ser sujeto de su propia historia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo define su propio bien. No, esa no es la Biblia. En la Biblia, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Para la Biblia, mi bien es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda el alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. En la Biblia, el proceso de la liberación va unido al proceso de la adoración. Es el gran tú de Dios el que se revela en ese camino de liberación. El pueblo no es autónomo para definir su propio bien. La teología de la liberación, y ahí cerramos ese capítulo, habló del bien del pueblo como un bien que se puede construir, que el pueblo puede definir, porque como es sujeto de su propia historia, puede construir, puede definir su propio bien como le parezca. Eso es lo contrario de la gracia. Cuando el pueblo pretende ser sujeto de su propia historia, cuando el pueblo pretende definir cuál es su bien, y cuando el pueblo simplemente busca la fuerza para lograr sus propias metas, ese pueblo ya no es el pueblo de Dios. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Ahí lo que hay es lucha. Y como sabemos muy bien, la lucha es una de las expresiones de la lógica de la transacción. Bueno, llevamos 2 puntos. El primero es descubrir cuál es la lógica de la gracia y su diferencia con la lógica de la transacción. Y el segundo punto es entender por qué la teología de la liberación era una teología cerrada a la experiencia de la gracia. La única expresión de la gracia en la teología de la liberación era Dios que nos da fuerza para que nosotros tengamos nuestra victoria. Entonces, ¿en dónde se da la verdadera experiencia de la gracia, del encuentro con la gracia? ¿Dónde se da? El camino que se muestra es el de allá, el conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí que no significa solipsismo, es decir,
no significa encerrarse uno en sí. El conocimiento de mí mismo no es el aprisionamiento en mí mismo. A ver si logro explicar esto. Dios me ayude con su misericordia, con su Espíritu Santo, al que siempre invocamos. El conocimiento de sí mismo no es aprisionarse uno en sí mismo. El conocimiento de sí mismo es el recorrido por la propia historia y es el reconocimiento del paso de Dios en esa historia y es el reconocimiento de mi prójimo en esa historia. Precisamente en contacto con esa historia es donde van apareciendo unos indicadores, y esos indicadores son los que me van a llevar al arrepentimiento, a la conversión, al encuentro con el perdón, a la experiencia de la gracia. El verdadero conocimiento de sí mismo me abre a la experiencia de un Dios infinito, porque el verdadero conocimiento de sí mismo siempre lleva a la conciencia de la propia finitud, la propia vulnerabilidad, la propia fragilidad, la propia contingencia. Descubrirse a sí mismo no es endiosarse, sino más bien percibir en lo más hondo del propio ser que estoy hecho para algo más y para alguien más. Y al descubrirme así llamado para alguien más, al descubrir que soy hecho para alguien más, ahí precisamente encuentro razón y encuentro motivo para entregarme a ese Señor que me busca. Dios ha salido a mi encuentro. Dios ha salido en mi búsqueda. Pero es necesario que yo le abra la puerta. Capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Hay que abrir la puerta. Entonces, ¿cómo se llega a la experiencia de la gracia? En el reconocimiento de cuál ha sido mi propia historia. ¿Qué es lo debido? ¿Qué es lo que he recibido? ¿Quién he sido yo? ¿Cuáles son las huellas del paso de Dios en mi vida? ¿Cuáles son las voces suplicantes a las que yo he sido indiferente? ¿Cuáles son también entonces las respuestas que debe tener, que debe traer mi futuro? Y así llegamos a este hermoso tema de los indicadores. ¿Qué llamamos aquí los indicadores? Que cuando uno es honesto y uno hace este tipo de análisis, uno descubre fracturas. ¿A qué llamamos fracturas internas? Son las incoherencias. Oiga, yo digo y no hago, yo prometo y no cumplo. Fíjate que ese descubrimiento es un descubrimiento personal. No es lo que otros me dicen, es que yo mismo me doy cuenta. Hace rato que estoy tratando de cambiar esto y no he podido. Esos son los indicadores. Fíjate lo que le pasó a San Agustín. San Agustín se dio cuenta que su mente buscaba la verdad, pero se dio cuenta que su cuerpo ansiaba placer. Y el tipo de placer violento, el tipo de placer intenso,
que buscaba su cuerpo, era cosa que después le llevaba a avergonzarse. ¿Quién sabe qué caminos oscuros llevó este señor? Probablemente la prostitución, cosas parecidas. Y luego él siente asco de haber hecho eso. Se siente incoherente, fracturado por dentro. La persona que se siente internamente fracturada es la persona que se da cuenta que no merece. Es la persona que se da cuenta que sí necesita, pero no merece. Y ese es el descubrimiento que lo lleva a uno a los pies del que sin mérito nuestro nos concede su amor. Entonces el descubrimiento de que yo necesito pero no merezco pasa por alguno de estos indicadores. San Agustín está ahí. Él ve la fractura interna. Incluso en una época le parecieron particularmente útiles las enseñanzas de los maniqueos. Pero el mismo Agustín se dio cuenta que los maniqueos eran incoherentes. Agustín era demasiado inteligente para no darse cuenta de eso. Mire que los maniqueos decían que la materia es mala, el cuerpo es malo, pero los jefes, eso tenía como una casta sacerdotal en esa época, los sacerdotes maniqueos eran ávidos de plata. Y entonces Agustín se enfrenta con algunos de ellos y les pregunta: oiga, pero ustedes andan predicando que las cosas materiales son malas, que este mundo es malo, que el dinero es malo, pero ustedes andan corriendo detrás del dinero. ¿Qué pasa? A ustedes les gusta demasiado el dinero y el dinero es de este mundo. ¿Qué pasa? Por eso Agustín se salió de maniqueo, porque vio esa fractura interna. Ya no siguió con ese grupo de los maniqueos. Pero el problema es que las incoherencias no estaban solo afuera, estaban también adentro. Adentro de Agustín. A él le encantaba la filosofía, a él le encantaba una conversación inteligente y lógica, pero su cuerpo, su apetito, su deseo de placer, lo llevaban a revolcarse en el fango. Entonces Agustín se siente roto. Por eso llora, está roto por dentro. Quiero algo, pero no lo logro. Quisiera ser otro tipo de persona, me lo propongo, pero no lo puedo. Es lo que encontramos al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos, ¿no? El bien que quiero hacer, eso no logro. Ahí el gran apóstol Pablo nos describe ese drama, nos presenta lo que vive. Muchas veces nuestra conciencia, la fractura interna. Luego están las consecuencias negativas. Pensemos en el caso de aquel hombre alcohólico consumado, que no ha hecho sino darse disculpas una y otra vez y disimular su vicio. Un día vuelve a casa, perdido en su borrachera. Se da cuenta que falta el hijo mayor, que apenas tiene 16, menos de 17 años. Y le pregunta a la esposa: oye, ¿qué se hizo? Vamos a llamarlo aquí Julián. Oye, ¿qué se hizo Julián? ¿Dónde está? Dijo que ya no se aguantaba más esta casa. Dijo que iba a buscar dinero si lo conseguía y si no se iba a matar. Consecuencias negativas. Este hombre se da cuenta que se ha estado bebiendo, se ha estado comiendo y bebiendo, ha estado jugando con el futuro de los hijos. Nunca había un mercado decente en la casa porque este hombre era un alcohólico.
se da cuenta de las consecuencias negativas. Lamentablemente el ser humano es así, a veces tenemos que ver las consecuencias desastrosas de nuestros actos para llegar al verdadero conocimiento de nosotros mismos. Qué cosa tan seria lo que puede llegar a suceder. Este hombre ese día se propone: no voy a volver a beber, yo no le puedo seguir haciendo esto a mis hijos. Pero nunca volvió a aparecer su hijo, nunca supo nada de él. Quizás en alguna redada de la policía, quizás se mató, no se sabe. Ese hombre quedó con ese dolor para el resto de su vida. Consecuencias negativas de los actos. ¿Cuántas veces uno de sacerdote escucha en confesión mujeres que han abortado hace mucho tiempo? Y entonces les persigue ese famoso pensamiento. Ven un muchacho, ven una chica, 21, 22 años, hermosa muchacha, y dicen: ¿y si lo que yo maté era una mujer que hoy tendría esta edad? Eso no les deja en paz. Por supuesto, los que propagan el aborto, los esbirros del demonio que propagan el aborto en todos nuestros países, no hablan de estas cosas, el síndrome posaborto, de eso no hablan. Solo se habla de la libertad, la supuesta libertad que tiene la mujer. Pero ¿y cuántas mujeres lloran? Yo he sentido en el confesionario el llanto de mujeres que han abortado hace 20, 25, 30 años. Eso no se les quita nunca. Muchas de ellas, a raíz de esa muerte, entran en un proceso de conversión. Otras parece que necesitan matar más hijos a ver si al fin les duele. La experiencia de la esterilidad, la experiencia del absurdo de la vida. Yo creo que un ejemplo notable es este gran predicador católico laico llamado Kiko Argüello, el fundador del camino neocatecumenal. A mí no es que me entusiasme todo del camino neocatecumenal, pero me parece interesante dentro de ese camino, que por eso se llama así, la experiencia del mismo Kiko. Siendo un joven de tendencia así medio hippie, él experimenta la vaciedad, la esterilidad, el absurdo de la vida. Experimenta profundamente que su vida es un absurdo. Y prácticamente la conclusión a la que llega Kiko Argüello es: si la vida es esto, yo me voy a matar. Siempre el suicidio está ahí, ¿no? Si la vida es esto, yo me voy a matar. Prácticamente tenía tomada esa decisión. Pero se encuentra con Cristo y su palabra. Y entonces intenta un modo distinto de vida. Se va con su guitarra a vivir entre los pobres de los cinturones de miseria de Madrid, que quizás no son tan graves como otros cinturones de miseria en Río de Janeiro, en Bogotá o en otras partes. Pero se fue allá a leer la palabra con los pobres, a descubrir la palabra de Dios en medio de los necesitados y a cantarle al Señor. Y descubre en medio de sus cantos y descubre en esa fraternidad y en esa alegría que la palabra tiene poder, y ahí nace el camino neocatecumenal. Pero él sentía que su vida estaba vacía. Hay una religiosa dominica de clausura de nombre Leticia. Hay un video de ella en el canal, bueno, gracias, y también en YouTube. Esta hermana Leticia, esta monja Leticia, está en el monasterio de las Dominicas de Lerma, monasterio de clausura. Ella era campeona nacional de esgrima. ¿Qué tiene que ver la esgrima con Cristo Jesús? Nada.
Pero resulta que ella había hecho de la esgrima, había hecho el todo de su vida. Y cuando llegó a la cumbre de la cumbre, y cuando era la campeona, y cuando era la grande, y cuando era la importante, se sintió estéril, se sintió absurda, se sintió vacía. Sintió que en la cumbre realmente no había nada. Parece que eso le ha sucedido a algunos alpinistas, ¿no? Que suben por allá a una montaña, voy a llegar a la cumbre, llegan a la cumbre, lo único que encuentran son cadáveres congelados. Yo no sabía eso, me da como escalofrío. No solo me da frío, me da escalofrío. Subiendo al Everest hay una gran cantidad de cadáveres. La gente que se muere por allá no la bajan, allá se queda el cadáver. Y como eso está perpetuamente 20, 30 bajo cero, entonces los cadáveres de antiguos alpinistas sirven también de referencia. Entonces vamos a subir hasta donde está el cadáver de tal, y luego de ahí subimos al cadáver de tal, y de ahí al otro cadáver. Los cadáveres sirven de mojones, sirven de señales en el camino. Hay el pocotón de cadáveres en el Everest. Pero volviendo a la historia de Sor Leticia, Sor Leticia sintió el absurdo, la esterilidad. Ahí podríamos agregar más cosas: dolor, pobreza, fragilidad, contingencia. Pero esos tres son indicadores interesantes: las fracturas internas, las consecuencias negativas, la sensación de esterilidad. La gran Teresa de Jesús, caminando por allá, por algunos cuartos del monasterio, se encontró con unas estatuas de las que se utilizan para Semana Santa. Gracias a Dios, no era la estatua del resucitado, salido de la ducha, listo para entrar al gimnasio. Lo que se encontró fue un Cristo azotado, el Cristo flagelado. Y ella cuenta: vi esas llagas y me di cuenta qué poco las había agradecido, con cuán poco amor había yo pagado todo el amor que me habían dado. ¿Ves? Lo debido y lo recibido. Me di cuenta lo ingrata que había sido, me di cuenta lo vana que era mi vida, a pesar de estar consagrada a Cristo. Y ahí empezó ella a cambiar. Conocimiento de sí. Tenía como unos 38 años de edad. Eso quiere decir que uno puede convertirse a esas edades. Ya después de esa edad sí es muy difícil. No, siempre hay posibilidad. Siempre hay posibilidad de conversión. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Siempre hay posibilidad de conversión. Pero en todo caso, fíjese la edad que ya tenía. Y entonces, ¿qué le pasó? Descubrió lo vana que había sido su vida. Si tú quieres buscar arrepentimiento sincero, si tú quieres buscar un encuentro profundo con la gracia, mira a ver si este teclado te sirve. Así como hacen los músicos que están buscando a ver cuál es el acorde, hasta que al fin llega uno, este sí suena. Busca en ese teclado, busca tus fracturas internas. Deja de estar mirando hacia afuera, mira un poco más hacia adentro. Tus fracturas internas son tus incoherencias, probablemente las infidelidades a los votos. Mira las fracturas internas. Mira las consecuencias negativas.
Mira si hay esas sensaciones de absurdo, de esterilidad, de rutina, de repetición. Si ese es el caso, si eso es lo que te muestra la experiencia del conocimiento de ti, entonces date cuenta el desnivel que hay entre lo debido y lo recibido. Y llega ante el Señor y dile: no te merezco, Señor, pero te necesito. Y así se abre uno un poco más a la experiencia del amor. Y así viene Él y nos concede por su bondad lo que ni siquiera nos atrevemos a pedir. Esa es la grandeza de la experiencia de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,